Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Calidez verdadera. ¿Ese chico era un indigente? Lo oí bien, dijo uno de los padres de un compañero de clase de Midoriya mientras la sala entera estallaba en un torrente de murmullos y susurros. Justo cuando la conferencia estaba a punto de terminar, Walker soltó una bomba que los dejó a todos paralizados. Nunca había oído hablar de esto, pensó Omar, ocupado lidiando con las consecuencias de una revelación tan dramática, mientras revisaba rápidamente la lista de estudiantes asistentes. Antes, había recibido un mensaje de error sobre datos faltantes, y supuso que era solo eso, un error, pero parecía que había una razón válida para esa advertencia. Oye, Omar, ¿necesitas ayuda?, le preguntó la señorita Midnight mientras apartaba con suavidad y cortesía a algunos de los preocupados espectadores. En una situación como esta, era necesario un enfoque diplomático. Esto es malo, pensó apretando los dientes. Con esta revelación, no tendría ni la más remota posibilidad de que los guardianes aceptaran a Walker en la clase 1A, aunque, continuó, no puedo decir que esta situación sea del todo mala. Aunque esto no les funcionó bien, para Walker existía la posibilidad de que este fuera justo el respiro que necesitaba. La honestidad era una virtud, después de todo. Por desgracia, antes de que ella pudiera intervenir y calmar la tensión, el chico echó más leña al fuego. Ya ven, me doy cuenta de que ninguno de ustedes confía en mí, dijo Walker, volviéndose hacia algunos de los padres desconfiados. Para ser sincero, no tengo forma de convencerlos de lo contrario. O sea, soy un estudiante que ha matado a otro ser vivo. Como padres, estoy seguro de que la idea de compartir aula con sus hijos debe ser agotadora, y, diga lo que diga, sé que no hay una salida fácil a esto. Walker. Yo. Almect y los demás profesores no sabían qué decir. Mientras el chico hablaba, notaron que su postura y expresión cambiaban. Antes, desprendía un aura muy introvertida y casi reservada. Pero ahora era una persona completamente diferente. No fueron los únicos que notaron este cambio repentino. Sus compañeros, especialmente los jóvenes Midoriya y Bakugo, quedaron desconcertados por sus acciones. Sin embargo, continuó Walker, aunque no hay una manera fácil de cambiar mi naturaleza, les prometo que haré todo lo posible. Para personas como ustedes, que estaban dispuestas a soportar a alguien como yo, creo que es lo único correcto. Mientras hablaba, Walker miró a Midoriya y asintió levemente a su compañero. No lo sabía, pero su breve charla le había abierto los ojos, en más de un sentido. Si todos están tan dispuestos a intentar cambiar para mejor, pensó, entonces les debo la misma cortesía. Si se esforzaran por aceptarlo, él se esforzaría por convertirse en una persona digna de su confianza. Oye, chico, ¿estás bien?, preguntó Maro Master mientras se acercaba y le ponía una mano en el hombro. Era obvio que el héroe corrupto estaba preocupado por él, pero Walker lo ignoró. No, tranquilos, estoy bien, respondió mientras sus ojos se iluminaban con una ambición que ninguno de ellos había visto antes. Es hora de que deje de quedarme quieto. Como Mana le había enseñado, seguiría adelante, costara lo que costara. Sin embargo, Alan sabía que no podía dar ese primer paso solo. Intentaba empezar una vida real en esta extraña línea temporal, y para lograrlo necesitaría algo más que su propio coraje y determinación. Su repentino arrebato de confianza sorprendió a muchos, pero para personas como Omar, quien observaba con interés el crecimiento del chico como su maestro, el cambio fue bienvenido. Bueno, empezó, su anuncio podría haber sido un poco más diplomático, pero creo que, a la larga, es algo bueno. Aunque el objetivo de esta conferencia se había desbaratado, de alguna manera, Walker se había encargado de llevar a cabo la tarea él solo. Sin embargo, algunos, como el señor Aizawa, no pudieron evitar sospechar ante este repentino giro de los acontecimientos. Sus ojos, esos no son los de un estudiante, pensó el profesor mientras arqueaba una ceja con curiosidad. A lo largo del semestre, notó, en varias ocasiones, que el aire que Walker desprendía era más maduro que el de sus compañeros. Al principio, lo descartó como una simple peculiaridad de su carácter, pero ahora estaba seguro de que había algo más que causaba la extraña personalidad de Walker. Oye, susurró mientras tiraba disimuladamente de la manga de All Might, ¿te crees algo de esto?, preguntó, lo que hizo que Omar arqueara una ceja confundida. ¿Por qué?
¿Hay algún problema?, preguntó mientras Aizaba suspiraba. La naturaleza confiada de Omar iba a hacer que lo mataran cualquier día. Así que, en lugar de explicar sus teorías, Aizaba optó por simplemente mostrarle al héroe retirado lo que pensaba. O sea, miren a Walker, no parece un estudiante para nada, ¿verdad?, empezó a decir mientras sus miradas se posaban en el aura extrañamente madura de Alan. Claro, asumieron que en gran parte se debía a su repentino anuncio. Sin embargo, eso no era todo. La sorpresa de la situación los había obligado a reconocer algunos rasgos extraños de Walker que antes no habían percibido. Fueron muchos detalles los que los alertaron. En concreto, el tono del chico, su voz, su extraña postura erguida y su porte casi profesional daban la impresión de estar ante un héroe experimentado. Y eso, a falta de un término mejor, los aterrorizó. Es obvio que dice la verdad sobre haber crecido en la calle, continuó Aizaba mientras Midnight se acercaba a ellos, pero eso no puede ser todo. ¿Has visto cómo se mueve el chico? Para ser un chico sin peculiaridades, tiene muchos trucos bajo la manga, y sabes tan bien como yo que eso no es normal. Buen punto, intervino Medianoche frunciendo el ceño. Algo no cuadra en todo esto. Si Walker creció sin hogar, ¿dónde aprendió todas sus técnicas? Simplemente no cuadra. Lamentablemente, no podían acercarse y preguntarle al chico sin más. Al fin y al cabo, era menor de edad y tras hacer un anuncio tan importante y personal, interrogarlo podría ser contraproducente. Lo último que necesitaban era una avalancha de periodistas preguntándoles por qué interrogaban a un estudiante. Y así, sin una vía de escape obvia para sus preguntas, estas preguntas bullían y se agitaban lentamente en los tres profesores. Y, justo cuando sus mentes empezaban a divagar por caminos peligrosos, alguien los sacó de sus pensamientos. Dios mío, chicos, sé que lo que dijo el chico fue duro, pero ustedes tres parecen estar en medio de una morgue, dijo Maro Master mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Parecía que no eran los únicos molestos por la situación. Sin embargo, a diferencia de ellos, quienes ahora estaban acosados por sospechas y numerosas preguntas, Maro Master simplemente parecía cansado. ¿Estás bien, amigo?, preguntó Omar con preocupación, pero el héroe corrupto simplemente lo ignoró. No, solo estoy preocupado por el chico, empezó, señalando a Walker con el pulgar. Sé que tiene buenas intenciones, pero decir algo así delante de todos estos padres no fue, en mi opinión, la mejor idea. Bastaría con que alguien, una sola familia discrepara con lo que dijo, para que lo incluyeran en la lista negra de todos, y las pocas conexiones que tiene en esta escuela no servirían de nada. El chico probablemente aún no se había dado cuenta, pero toda su carrera en esta institución pendía de un hilo. Pero, incluso en esta situación tan difícil, Alan Walker se negaba a ceder. Sabía que no podía simplemente quitarse la vida con un simple discurso, así que, en lugar de eso, tendría que hacer algo un poco más drástico. Escuche, señor Walker, sé que tiene buenas intenciones, pero quizá debería tomarse un descanso, dijo uno de los padres con un tono ligeramente molesto. Entiendo que proviene de un pasado desafortunado, pero eso no lo exime de sus actos. La mitad de los villanos que su clase derrotará en el futuro tendrán un pasado similar, y no les damos vía libre. El hombre tenía razón, tener una infancia trágica no bastaba para excusar crímenes tan horrendos. El perdón, en este caso, era una recompensa que se ganaría con sus acciones. Si quería la confianza plena de sus compañeros, tendría que demostrar que se la merecía. ¿Qué puedo hacer para demostrarles que tengo buenas intenciones?, pensó Alan mordiéndose el labio. Recuperar la buena voluntad poco a poco sería, a estas alturas, demasiado lento. También existía la posibilidad de que, si no dejaba una buena impresión en la mayoría de los padres, esta fuera la última vez que pudiera darles una visión sincera de su carácter. Todo pendía de sus siguientes palabras y, por suerte, sabía exactamente qué decir. Si ese es el caso, empezó a decir mientras apretaba el puño y preparaba su determinación, entonces déjenme demostrarles que soy tan serio como mis compañeros de clase en cuanto a ser un héroe. Aunque su público sospechaba, sabía que todos tenían buenas intenciones. Solo les preocupaba el bienestar de sus hijos. Señor O'Malley, ¿pronto habrá un ejercicio práctico? No, preguntó. Sí, de hecho, respondió el hombre con los ojos muy abiertos. Tenemos un entrenamiento conjunto con las otras clases de héroes, pero ¿cómo lo supiste? Ante la pregunta del hombre, Alan solo suspiró y negó con la cabeza. Obviamente, lo había leído en su horario de clases.
Seguía sin poder ir a excursiones fuera del campus ni a proyectos similares hasta fin de año. Así que un examen práctico como este era una de las pocas oportunidades que aún le quedaban para demostrar su valía. Sé que ninguna excusa ni explicación bastará para limpiar mi expediente, así que permítanme demostrarles mi valía con mis acciones, anunció. Sus compañeros quizá intentaran aceptarlo, pero eso no valía nada hasta que pudiera demostrarles a todos que valía la pena seguir con él. Después de todo, a la gente le gustaban los resultados visibles. Y aunque la confianza que irradiaba fue suficiente para convencer a la mayoría, al menos a un punto medio, tuvo otro efecto que Walker no anticipó. Chico, pensó Maro Master mientras se mordía el labio. Tus palabras tienen buena intención, y sé que les estás diciendo la verdad a todos, pero si supieras lo aterradoras que son tus ojos. Además de la grandiosidad de la declaración de Walker, lo que los dejó sin aliento fue su mirada. Esos ojos suyos, por una fracción de segundo, adquirieron una mirada casi visceral que a muchos los conmocionó profundamente. Sin embargo, tan rápido como esto sucedió, esa aura maligna fue reemplazada por una poderosa sensación de coraje y esperanza. Fue un cambio tan impactante y repentino que muchos, incluso Maro Master, creyeron estar viendo cosas. Como resultado, la mayoría de los presentes simplemente restaron importancia a esta pequeña infracción, considerándola un simple tic. Los únicos que no lo hicieron fueron Aizawa y Maro Master. Ambos hombres, especialmente el héroe corrupto, podían percibir que había algo enorme en Walker que el chico ocultaba. Quizás tuviera que ver con su pasado o su experiencia, pero en cualquier caso, ninguno de ellos creía que Alan Walker fuera normal. Aún así, aunque ese pequeño susto los había dejado atónitos, la sincera súplica de Walker había tenido cierto éxito. Durante el resto de la conferencia, los padres no hablaron mal de él y el asunto de sus circunstancias fue mayoritariamente ignorado. Porque, aunque algunos tenían sus sospechas, sin pruebas que respaldaran sus sentimientos, la mayoría las ignoraron. Bueno, todos, paren ya. Dios mío, todos tienen una forma de hacer que una ocasión feliz sea melancólica, ¿no creen?, intervino Medianoche, rompiendo con extravagancia la atmósfera pesada de la sala. Ah, claro, empezó Omar mientras volvía su atención al chico. Si lo que dijo es cierto, señor Walker, entonces puede simplemente entregarnos los formularios restantes y seguir su camino. No se preocupe, ya encontraremos una solución, concluyó con una sonrisa. A fin de cuentas, ninguno de ellos estaba listo ni dispuesto a aceptar a Walker todavía. Espero que sepas lo que haces, chico, pensó Omar con el ceño fruncido mientras miraba por la ventana. Porque esta será tu última oportunidad. Midoriya y sus compañeros suspiraron mientras se dirigían lentamente a uno de los gimnasios. Tal como Walker había dicho durante la conferencia, todos tenían previsto un ejercicio de entrenamiento conjunto con la clase 1B ese mismo día. Ninguno sabía exactamente qué harían, pero, siendo sinceros, los detalles de esta pequeña batalla falsa eran lo último que tenían en mente. Porque, al igual que sus profesores, lo que todos esperaban con ansias era algo completamente distinto. Oye, murmuró Mineta a caminar y con el ceño fruncido, ¿crees que Walker va a aparecer de verdad?, preguntó. Es decir, después de lo que pasó, casi se diría que querría escaparse. Al fin y al cabo, todos eran adolescentes, así que acciones ilógicas como esa no eran precisamente insólitas. Walker, se burló Bakugo, es imposible que se haga la rata después de una declaración como esa. Quizás se debía a su personalidad extremista, pero Bakugo sentía que, curiosamente, comprendía a su desafortunado compañero. Sentir la necesidad de arremeter públicamente de esa manera no era algo que cualquiera pudiera hacer. Requería agallas y una voluntad de hierro para seguir adelante que la mayoría simplemente no tenía. TCH, frunció el ceño el chico mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Solo sal y haz lo que tengas que hacer, extra, continuó. Estoy harto de que me robes la atención. Como la próxima actividad también era un examen práctico, todos iban ataviados con sus trajes de héroe. Algunos, como Midoriya, habían recibido algunas mejoras y se parecían cada vez más a sus colegas profesionales. Gracias a esto, cuando Walker finalmente apareció, vestido con su atuendo pintoresco, casi formal, un aura extrañamente decepcionante llenó el aire. Ah, Walker, ven aquí, llamó Midoriya al chico con su típica sonrisa. Después de la conferencia, se había convertido en el primer amigo de verdad de Walker en la clase. Poco a poco, los demás también empezaban a simpatizar con él. Tienen muchas ganas de empezar,
Les preguntó con su habitual sonrisa. Solo Midoriya se dio cuenta, pero parecía que había un toque típico de tristeza en lo que normalmente sería una expresión feliz. ¿Podría ser que algo anduviera mal? No, debo estar dándole demasiadas vueltas, pensó Midoriya. Probablemente solo esté cansado. En realidad, la expresión de Alan era el resultado de su habitual máscara. Después de todo, juró demostrarles que era digno de ser considerado un héroe, pero eso no significaba que pudiera permitirse ser completamente transparente. Mientras estas preocupaciones lo asaltaban, cuando nadie lo veía, Walker frunció el ceño y se apretó el brazo izquierdo. Hoy les mostraré qué clase de persona soy en realidad, pero no puedo dejar que sepan de mi inocencia. Si alguna vez lo descubrieran, ¿quién sabe qué podría pasar? Tras el incidente con Chin Mae, no podía permitirse ningún error con su arma anti-Akuma. Los humanos de aquella época eran muy susceptibles a la influencia de la inocencia, y en un campo de batalla, donde todo se convertía en caos, un solo paso en falso podía ser un desastre. Mientras Alan, sentado, reforzando su determinación, el señor Aizawa y Omar entraron repentinamente al gimnasio para darles instrucciones. Bien, todos, empezó Aizawa mientras sacaba un pequeño portapapeles y un bolígrafo, hoy tenemos la agenda llena, así que seré breve. Seguro que ya saben del entrenamiento conjunto con la clase 1B, ¿verdad? Continuó mientras observaba rápidamente las caras de sus alumnos. La mayoría asintió, pero algunos parecían estar perdidos. Al ver esto, Aizawa no pudo evitar suspirar y apretarse el puente de la nariz. Algunos deberían empezar a leer sus correos, susurró. En fin, para los que no sepan qué está pasando, escuchen. Porque solo voy a decir todo esto una vez. Allá vamos, pensó Alan apretando los dientes. Por fin llegó el momento. El gigantesco parque industrial que le serviría de escenario parecía extenderse kilómetros. Era un laberinto sinuoso de fábricas, máquinas y escombros, el campo de batalla perfecto. Lentamente, los estudiantes de las clases 1A y B entraron en la sala de control, ansiosos y listos para la agotadora prueba que les esperaba. Después de que Dlarken aclarara los detalles del entrenamiento y presentara una nueva cara al evento, Itos y Shinzo, las primeras rondas finalmente pudieron comenzar. No puedo creer que te hayan dejado unirte a nosotros, Shinzo, dijo Midoriya mientras estrechaba la mano de su amigo con entusiasmo. Es un poco repentino, y el hecho de que participes en ambos equipos es bastante extraño, pero me alegra que estés aquí. Sabía mejor que nadie que el chico siempre buscaba la oportunidad de entrar en el curso de héroes de la UA. Y ahora, si la suerte estaba de su lado, este podría ser justo el avance que necesitaba. Mientras ambos compartían ese momento conmovedor, Alan no pudo evitar mirar y fruncir el ceño. Deberían tomarse esto más en serio, pensó mientras se arremangaba. Ahora que Midoriya había cortado distancias, Alan empezaba a notar algunas cosas en sus compañeros que antes no había notado. En concreto, su total falta de conciencia de sí mismos. Veo que todos tienen buenas intenciones, pero ahora que estamos aquí, al borde de una batalla tan importante, todos actúan como si hoy fuera un paseo por el parque. Claro que no lo decía en el sentido literal. Varios, como Mineta y Kaminari, estaban bastante estresados por el próximo examen práctico, pero solo les preocupaba como estudiantes, no como héroes profesionales. Supongo que, aunque nos hagamos amigos más cercanos, nada cambiará el hecho de que mis compañeros y yo seguimos siendo técnicamente niños, murmuró para sí mismo mientras Shinzo se acercaba lentamente a él. No creo que nos hayan presentado como es debido, empezó el chico, levantando la mano para que se la estrechara. Alan la tomó cortésmente, hizo una pequeña reverencia y le devolvió el gesto. Me llamo Itoshi Shinzo. Aunque parecía un poco introvertido, era agradable saber que este chico era educado. Alan presentía que se llevarían bien en el futuro. Tras las presentaciones, los profesores se acercaron y aplaudieron para recuperar su atención. Bueno, ya basta de tonterías, dijo Aizawa, indicando a Shinzo y Walker que se acercaran. Como este año tenemos 2 novatos y un número de estudiantes desproporcionado, hemos decidido elegir sus puestos mediante un sorteo. A cada líder de equipo se le asignará un número, y luego Walker y Shinzo elegirán uno al azar. Seguiremos así hasta que a cada clase, tanto 1A como 1B, se le asigne uno para luchar junto a ustedes. Ya veo, pensó Alan mientras su mirada se dirigía a Midoriya y al resto de sus compañeros. Dadas nuestras circunstancias, eso sería lo más lógico.
Obviamente, esperaba que lo emparejaran con sus compañeros de 1A, pero al mismo tiempo, no negaba que también sentía curiosidad por los alumnos de la clase contraria. Algunos, como Monoma y Kendo, lo miraban con curiosidad, aunque era casi seguro que se debía a una curiosidad casual más que a un pensamiento estratégico genuino. Como habrá 2 equipos de 5, dichos estudiantes se enfrentarán automáticamente durante el examen, dijo Dworkin mientras se rascaba la nuca. Así, podrían mantener esta pequeña competencia justa y en un campo de juego relativamente parejo. Aunque, pensó el héroe mientras una de sus miradas se dirigía a Walker, sigo sin ver cómo este chico sin don va a ser de alguna ayuda. Claro, derrotó a un villano, pero fue 1 contra 1. La necesidad del don de un héroe solía ser necesaria en peleas frenéticas como esta. Escuché que Walker armó un alboroto durante la última reunión de padres y maestros. A decir verdad, si quería demostrar que era digno de su puesto en esta escuela, este sería el mejor momento para hacerlo. Dejando a un lado sus dudas personales, sabía que Walker debía de ser consciente de ello, así que optó por guardarse sus preocupaciones para sí mismo. Bien, ustedes dos, empecemos, dijo Aizaba mientras sacaba una pequeña taza de café. Era hora de empezar la fiesta. Alan suspiró mientras observaba atentamente el monitor que flotaba sobre él. Lamentablemente, le había tocado la peor parte, y le tocó un equipo de la clase 1B en lugar de la 1A. Anímate, campeón, le dijo Omar al chico al notar su expresión desanimada. Sé que te esfuerzas al máximo para llevarte bien con tus compañeros, pero no deberías dejar que esto te desanime, continuó con una sonrisa. Después de todo, no hay mejor manera de acortar distancias que con una buena competencia a la antigua. Como de costumbre, las palabras de Omar fueron seguidas inmediatamente por una de sus sonrisas características. Ante esa sonrisa, le fue imposible mantener su mal humor. Sin embargo, eso seguía sin resolver su problema. Gracias, señor Omar, pero ese no es mi problema, dijo Alan mientras observaba a Fukidashi, del 1B, destrozar un pequeño edificio. Aunque sus visiones del mundo aún eran algo inmaduras, era evidente que cada estudiante lo estaba dando todo. En cierto modo, esto lo hacía sentir extrañamente culpable. ¿De verdad merezco estar ahí fuera si estoy ocultando la mayoría de mis habilidades? Esos pensamientos llenaban su cabeza en cada momento de tranquilidad. Y, aunque sabía que debía mantener su inocencia oculta, como estudiante, que afloraran esas ideas negativas era inevitable. Cuando Omar notó su desestresado, inmediatamente intentó animarlo. Sin embargo, alguien se le adelantó. ¿Qué te deprime, Walker?, preguntó uno de los compañeros del chico, Neito Monoma, mientras lo separaba suavemente del profesor antes de arrastrarlo al fondo del aula, donde estaba sentado el resto del equipo. Te agotarás si te preocupas demasiado, continuó con una sonrisa. Lo siento, respondió Alan, haciendo una breve reverencia al chico. Me pusieron bajo tu cuidado sin previo aviso, estoy seguro de que esto debe haber desbaratado tu estrategia. Su respuesta fue normal y directa. Sin embargo, la reacción de sus compañeros fue todo lo contrario. Apenas segundos después, Monoma simplemente sonrió antes de posar su mano sobre el hombro de Walker con firmeza. Todo lo contrario, Walker, tú eres nuestra estrategia, continuó con una sonrisa y una risa inquietantes, bajando lentamente el tono a un susurro. O sea, eres miembro del 1A, ¿verdad? Lo que significa que, sabes que los motiva. Solo podemos llegar hasta cierto punto con lo poco que sabemos, pero tú has estudiado en la misma sala que ellos todos los días. A diferencia de Shinzo, que aún no conoce nuestro curso, tú has estado involucrado directamente durante bastante tiempo. Con nuestro ingenio y tu información, aplastaremos al 1A sin piedad. Tener a alguien como tú de nuestro lado sin duda nos ayudará, intervino uno de los otros compañeros, Nirengeki Soda, levantando el pulgar. Aunque no tengas ningún don, deberíamos poder superar la brecha de habilidades con estrategia y trabajo en equipo. Así que no te preocupes por los detalles y déjanos la lucha a nosotros. Sé cierto, respondió Alan asintiendo levemente. Siguen subestimándome, pensó con un suspiro. Tras derrotar a un villano él solo, uno pensaría que se ganaría algo de respeto. Sin embargo, en este mundo dominado por peculiaridades, tal vez eso no fuera más que una ilusión. Si quería ser aceptado, tendría que obligarlos a todos a comprender su propia experiencia. Oyó silbar al señor Aizawa mientras todos volvían la mirada al monitor principal.
En ese momento, Tokoyami y Yaoyorozu realizaban maniobras asombrosas una tras otra. Alan no pudo evitar quedar impresionado al ver cómo la pareja diezmaba por completo a sus oponentes con un ataque táctico. Sin embargo, lo que fue aún más impresionante fue la respuesta de uno, ve a esta intensa agresión. «Los entrenaste bien, Vlad», le dijo Aizawa a su colega con los ojos muy abiertos. Sin dudarlo, uno, ve apartó la sombra oscura de Tokoyami del chico para debilitarlo. Gracias a sus compañeros, Alan ya sabía lo peligrosa que era una situación como esta para sus compañeros. Y eso se debía simplemente al don de Kurohiro, una habilidad que le permitía integrarse con cualquier material oscuro. «Ja, esos tontos han caído en la trampa», dijo Monoma con una sonrisa mientras el rumbo de la batalla comenzaba a cambiar lentamente. Gracias a su amplia experiencia, Alan ya sabía que el 1A ahora luchaba con tiempo prestado. Sin el poder puro de sombra oscura, los demás probablemente se verían completamente superados, pensó con una ceja levantada. Si él estuviera en su lugar, sería el momento perfecto para retirarse y reagruparse. Sin embargo, una estrategia tan cobarde requería la fortaleza personal para tragarse el orgullo y retirarse, un acto que, según él, sería simplemente excesivo para unos adolescentes tan jóvenes. Murmuró Alan con los ojos muy abiertos mientras miraba uno de los otros monitores. ¿Qué está haciendo Aoyama? De todos los posibles luchadores, había pensado que Aoyama sería el último en ver acción directa. Esto se debía simplemente a que su don se centraba en el largo alcance, lo que sugería que encajaría más en un papel de apoyo que en el de combatiente principal. Sin embargo, se equivocó cuando el joven héroe, probablemente siguiendo instrucciones de Yaoyorozu, lanzó un torrente de ráfagas para sacar a Kurohiro de las sombras. Estos chicos tienen un potencial increíble, pensó Alan con una sonrisa mientras, una vez más, B le daba la vuelta a la tortilla con el don de Komori, lo que le permitió cubrir el campo con una capa de hongos. Antes, había oído a uno de los otros equipos mencionar que el don de la chica también afectaba a sus compañeras, lo que sugería que esta estrategia debía de haber sido muy bien planificada. Maldición, oyó maldecir a Zero, las estrategias de Kendo sí que dan miedo, ¿eh? Me alegro de no tener que luchar contra ella. A decir verdad, Alan estaba sumamente impresionado por el excelente uso de las tácticas y el posicionamiento de ambos equipos. Era obvio que ambos estaban liderados por individuos extremadamente capaces, que, si se les daba la oportunidad de crecer, estaba seguro de que se convertirían en adversarios aterradores. ¿Lo ves, Walker?, preguntó Monoma con una amplia sonrisa. Puede que tu clase se haya llevado toda la gloria, pero te garantizo que B no se ha quedado atrás en absoluto. En cuanto a potencia bruta y juegos mentales, somos insuperables. Como si estuvieran en medio de un drama, justo en el momento, la campana que anunciaba el final de la batalla empezó a sonar. Mientras estaba distraído con los comentarios de sus compañeros y sus propios pensamientos, B había superado sus expectativas y le había arrebatado una increíble victoria a 1A. Fue un combate increíble. Buen trabajo, chicos, Alan escuchó decir a Vladken mientras este apretaba triunfalmente su mano derecha en un puño. Oye, Monoma, deberían empezar a prepararse. Después de todo, son los siguientes, continuó mientras Aizawa les hacía señas a Midoriya y a su equipo para que se acercaran. Van a jugar contra Walker, dijo su profesor con su habitual tono inexpresivo. ¿Les parecerá bien?, preguntó. Tras la reunión de padres y maestros, Aizawa no tardó en darse cuenta de que su clase intentaba fortalecer los lazos entre ellos y su nuevo compañero. Si no les parece bien, siempre puedo ver si algún otro equipo quiere ganar este partido. Era obvio que estaba preocupado por ellos, pero Midoriya solo negó con la cabeza. No, gracias, respondió con una sonrisa mientras Asido y Uraraka saludaban a su maestro desde el otro lado de la sala. Debieron haber previsto lo que iba a decir. Todos queremos demostrarle a Walker que lo aceptamos como uno de nosotros. Darle la espalda ahora sería una cobardía, o al menos, eso es lo que nosotros vemos. Al final, intercambiar golpes fue la única forma que les quedó de demostrar su aceptación. Rió Aizawa entre dientes. Bien, entonces, ve al campo. Gracias al caos de tener que pensar dónde poner a dos transferidos, ya vamos retrasados, continuó. Sin decir palabra, Midoriya y los demás asintieron y salieron a toda prisa de la sala de control. En sus ojos, especialmente en los de Walker, ardía una determinación feroz que conmocionó a sus profesores. Estos estudiantes sí que son increíbles, pensó Aizawa mientras se pellizcaba el puente de la nariz.
Ahora, chico, murmuró mientras el monitor asignado a Walker cobraba vida, a ver cómo bailas. Tras la Guerra Santa, cuando cayó el conde milenario y la familia de Noé desapareció de la faz de la tierra, comenzó un extraño periodo de estancamiento. Para evitar riesgos futuros, la Orden quemó voluntariamente toda la información que poseía sobre su historia oculta en una gran purga que, gracias en parte al declive de los hombres del libro, pasó prácticamente desapercibida para el mundo. Con el tiempo, los hombres y mujeres que derramaron su sangre, sudor y lágrimas en este conflicto se perderían en las páginas cada vez más decadentes de la historia. Sin embargo, al mismo tiempo, eso no significaba que esta laguna en la historia pasara completamente desapercibida. Quienes conocían este vacío de información se congregaban principalmente en los pasillos del Vaticano, ansiosos por investigar cualquier pista sobre los detalles de sus olvidados predecesores. Muchos se sentían impulsados a descubrir los detalles de misterios comunes, como las circunstancias detrás de la infame orden final escrita del Papa León XIII. Otros, curiosos por deducir el verdadero propósito de la multitud de extraños artefactos esparcidos por Europa y otros países, solían solicitar la ayuda del Vaticano en múltiples ocasiones. Varias reliquias, como uniformes antiguos u otros objetos similares, contenían evidencia que las vinculaba con la organización. Por ello, la sede de la Iglesia Católica solía estar siempre abarrotada de al menos 1 o 2 equipos de investigación al día. La mayoría de las veces, estos visitantes eran atendidos por los departamentos públicos de la organización. Sin embargo, muy de vez en cuando cierta persona estaba presente, a estos historiadores y contables se les permitía observar algunos de los textos más antiguos y regulados que el Vaticano ofrecía. Y siempre que esto sucedía, solía descubrirse otra pieza del interminable rompecabezas de su historia. Oiga. Espere, señora, conozco su posición, pero no puede traer a toda esta gente al almacén principal sin el permiso del Papa Juan. Gruñó el padre Gregory mientras se abría paso entre la multitud de profesores e investigadores. Normalmente, simplemente podría usar su rango para obligarlos a salir. Lamentablemente, esa no era una opción esta vez. Vamos, padre Gregory, ¿no siente curiosidad por saber qué dejaron nuestros antepasados? Dijo la mujer que lideraba la manada gigante mientras se echaba el pelo morado oscuro por encima del hombro. Ya he enviado a uno de mis subordinados a solicitar oficialmente una reunión con su santidad, así que no tiene de qué preocuparse. Ante sus palabras, el padre Gregory no pudo evitar fruncir el ceño. Conociendo a esta mujer, podría haber dicho la verdad o haber mentido descaradamente. Una habilidad que, gracias a su experiencia como líder de la rama de inteligencia y espionaje del Vaticano, se había perfeccionado hasta convertirse en un arma letal. Aquí va de nuevo, pensó el padre Gregory mientras arqueaba una ceja. Santi Maresiali o no, siempre encuentras nuevas maneras de ser una espina clavada, Linda Bainsbach. Capítulo 20. Una actuación galante. La brisa rozó ligeramente el rostro de Alan mientras entraba lentamente en la arena. Tras unos minutos de preparación, todos se apresuraron a entrar al campo para la inminente batalla. Con cada paso, sentía una opresión en el pecho, casi como si una pitón se le hubiera enrollado en el cuello. Podré contenerme, pensó con el ceño fruncido. El equipo al que se enfrentaba estaba compuesto por Midoriya, Uraraka, Asido y Mineta, todos combatientes poderosos. Para demostrar que era digno de su posición, tendría que demostrarles a todos, incluidos estos estudiantes, que era alguien que podía estar a su lado como un igual. Sin embargo, como no podía usar su inocencia, ya estaba en gran desventaja. Oye, empezó Monoma, sacando a Walker de sus pensamientos. Sigue el plan y mantén la calma. No te preocupes, incluso sin un don, nos aseguraremos de que cumplas tu función a la perfección. Por muy excéntrico que fuera este estudiante, Alan sabía que Monoma tenía buenas intenciones y que se esforzaba por ganar con todas sus fuerzas. En cierto modo, eso ayudó a aliviar un poco el estrés que le rondaba la cabeza. Entendido, respondió Alan mientras apretaba más sus armas. Era hora de empezar. Lo más probable es que el equipo de Midoriya recurra a una combinación de ataques llamativos con una estrategia mínima, pensó mientras su mirada se fijaba en el otro lado del área. Después de todo, no contaban con un estratega como Yaoyorozu en su equipo, así que probablemente no tenían que preocuparse por emboscadas ni nada por el estilo. Dicho esto, había algunos casos excepcionales de los que preocuparse. La fuerza bruta de Midoriya, en particular, era aterradora, pero lo que más le preocupaba era la habilidad de Shinzo. Lavado de cerebro,
pensó mientras se mordía el labio. Tener que luchar contra camaradas afectados por un poder tan extraño era algo con lo que estaba demasiado familiarizado. Cuando luchaba por su vida en el Arca de Noé, se vio obligado a enfrentarse a Lavi en una lucha a muerte aparentemente interminable. Fue una situación horrible que, a veces, lo acompañó hasta el día de hoy. Y, aunque esta competición no les jugaba la vida, no era algo que estuviera dispuesto a experimentar una segunda vez. Por suerte, sus compañeros habían ideado una contramedida, o al menos, una solución provisional si alguno de ellos era descubierto por su don. He investigado un poco y descubrí que hay que darle algún tipo de respuesta verbal para activar su poder, repitió Monoma mientras el chico le señalaba una oreja. Asegúrate de estar atento y solo responde cuando estés completamente seguro de que estás hablando con uno de nosotros. Conociendo a la 1A, probablemente tengan un truco o una trampa bajo la manga para hacernos perder el control. Sin decir nada más, Alan asintió y subió apresuradamente a un edificio cercano. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Monoma, levantando una ceja. En respuesta, Alan se llevó un dedo a los labios en silencio y les indicó que lo siguieran. Por si acaso están cerca, deberíamos hacer todo lo posible por inspeccionar la zona primero sin alertar a nuestros oponentes, pensó Alan. En cuanto a poder, su equipo estaba en clara desventaja, así que tendría que usar todos los recursos a su alcance para asegurar la victoria. Monoma y los demás son excelentes estrategas, pero al final, solo son estudiantes con muy poca experiencia real, pensó mientras subía al tejado del edificio por el pequeño alféizar de uno de los balcones derruidos. En cuanto sus pies tocaron el hormigón, se dirigió directamente a la pared más cercana y se ocultó tras ella. Desde esta posición estratégica, podía oír y supervisar la mayor parte del área circundante. Normalmente, recopilar información como esta sería responsabilidad de alguien con la peculiaridad adecuada. Sin embargo, en el campo de batalla, sabía que la mejor información que se podía obtener era la que se recogía personalmente. Mientras estaba sentado allí, absorbiendo los leves temblores y sonidos en el aire, sus compañeros seguían mirándolo con expresiones casi de asombro. Esos movimientos son raros para un estudiante, murmuró Monoma para sí mismo. A decir verdad, se embarcó en esta actividad con la impresión de que Walker sería prácticamente un peso muerto. Sabía que el chico era útil en una pelea normal, pero al enfrentarse a pesos pesados como los estudiantes del 1A, dudaba seriamente de la utilidad de un humano sin peculiaridad. Sin embargo, esa duda, compartida por el resto de su equipo, comenzaba rápidamente a convertirse en una curiosidad impresionada. Ahí están, pensó Alan mientras observaba al equipo enemigo adentrarse lentamente en el complejo industrial. Como era de esperar, todos vestían sus trajes recién mejorados y parecían listos para luchar en cualquier momento. Era obvio que intentaban moverse en grupo para asegurar la máxima fuerza de combate. No es sorprendente considerando que Midoriya y Uraraka están en su equipo. Esos dos eran extremadamente bondadosos, después de todo, y con la incorporación de un compañero desconocido, Shinzo, probablemente decidieron mantenerse unidos para minimizar el riesgo de fracaso o lesiones evitables. Era una estrategia básica, difícil de desbaratar para quienes no tuvieran experiencia en zonas de guerra caóticas. Por suerte, sabía exactamente cómo desbaratar su formación y cambiar el rumbo del encuentro a favor de su equipo. El principal problema aquí será Midoriya, continuó mientras desenvainaba sus armas en silencio y entrecerraba los ojos. Su fuerza bruta no es despreciable. Sin embargo, sigue siendo solo un chico con menos de un año de entrenamiento profesional. Con una buena aplicación de las artes marciales, podría retrasarlo y distraer a los otros 4. Cuando aún era exorcista, lo superaban en número en prácticamente todas las batallas. Con los años, había dominado la habilidad de luchar contra varios oponentes a la vez, todos con habilidades diferentes. Supongo que es hora de que me gane el sustento, comenzó mientras se volvía hacia sus compañeros. Oigan, dijo, me voy adelante. ¿Qué eres?, respondieron Soda y los demás con un tono de asombro extremo. Aunque todos sabían que Walker tenía talento, el hecho de que un chico sin peculiaridad se ofreciera como voluntario para ser su vanguardia los tomó a todos por sorpresa. No puede hablar en serio, concluyó Monoma encogiéndose de hombros. Sin embargo, antes de que pudiera pedirle explicaciones a su compañero, el chico se levantó y, sin esfuerzo, echó a correr hacia el equipo enemigo a una velocidad vertiginosa. Sin un instante de descanso, Walker saltó y maniobró su cuerpo a través de los complejos tejados y callejones como si fueran solo un camino recto. Oye, está bien,
le preguntó Kodai mientras se apresuraba a ir al frente del grupo. Llegará a la 1A en un santiamén a ese ritmo. Tienen a Shinzo y Midoriya juntos ahí arriba. Un movimiento en falso y pronto nos quedaremos con un hombre menos. Planeaban que Walker se centrara en el reconocimiento y el apoyo. Sin embargo, al lanzarse de cabeza a la refriega de esa manera, él solo, prácticamente estaba dejando escapar su oportunidad. Lo sé, gritó Monoma apretando los dientes y echando a correr. Vamos, chicos, tenemos que darnos prisa. Su instinto les decía que solo tenían un instante antes de que Walker se estrellara contra el 1A. Entiendo que quieras demostrar tu valía, tío, pero hay que tener en cuenta que formas parte de un equipo. Si los héroes fueran solo un grupo de lobos solitarios, no se haría nada. En su frenético ataque de estrés, Monoma tomó inmediatamente el mando de los demás para minimizar las consecuencias de la repentina maniobra de su compañero. Sin embargo, aunque técnicamente era la decisión correcta, el chico no se dio cuenta de que Walker actuaba para su beneficio. Al fin y al cabo, cuando se sembraba el caos en las filas enemigas mediante una emboscada repentina, era el momento perfecto para sorprenderlos con un flanco o un ataque por la retaguardia. Por desgracia, esa táctica no era algo que gente como los estudiantes pudiera idear sobre la marcha. Como se dijo, la estrategia estaba impregnada de cobardía y, quizás lo más crucial, de un profundo sentido de malicia. En un campo de batalla como este, donde se suponía que todos debían estar entrenando, tales tácticas deshonestas no solían ser alentadas. Y eso era por una simple razón: tal emboscada dependía de un repentino estallido de poder de ataque explosivo e implacable. Y al tratar con adolescentes que ni siquiera habían estado luchando durante un año, era cuando los accidentes eran más probables. Y, al no comprender este hecho, Walker allanó el camino hacia, quizás, el error más costoso que cometería desde su inscripción en la preparatoria UA. Un error que lo enviaría a él y a sus compañeros de clase por un camino de carnicería y caos implacables. Midoriya aguzó el oído mientras se esforzaba por escuchar cualquier paso o susurro cercano. Conociendo a 1B y Monoma, casi sin duda estaban cayendo en una trampa. Por eso, identificar, neutralizar y contrarrestar la estrategia de su oponente era crucial. Nuestro equipo está formado principalmente por luchadores y algunos apoyos, murmuró para sí mismo mientras sus ojos se dirigían rápidamente a Shinzo y Uraraka, quienes se escabullían sigilosamente tras él. En esta situación, donde desconocemos la ubicación de nuestros enemigos, ellos tienen la ventaja. Como ambos habían tenido la oportunidad de observar algunas rondas previamente, ambos equipos ya estaban bastante bien informados sobre la disposición de la arena y cualquier terreno ventajoso. Para un equipo como el suyo, que contaba con poderosos dans al principio, un combate en una llanura o patio abierto sería su mejor opción para la victoria. Oye, Midoriya, detente un segundo, susurró Shinzo, llevándose un dedo a los labios. Sé que ya hablamos de esto, susurró, señalando el dispositivo que llevaba alrededor de la boca. Estas cuerdas vocales artificiales, aunque precisas, probablemente solo funcionarán una vez contra ese equipo. No era tonto, después de todo, sabía lo astutos que podían ser los estudiantes del 1B, así que deberíamos hablar ahora, cuando no nos estén atacando, sobre en quién debería centrarme. Originalmente, planeó mencionarlo cuando se eligieran los equipos, pero después de pensarlo un poco, decidió no hacerlo. Nuestros oponentes no son tan fáciles como nuestro equipo. No hay una potencia evidente a la que debamos eliminar primero. Por lo tanto, decidir quién será mi oponente ahora, cuando todos estamos en alerta máxima, sería la mejor opción, pensó el chico con una sonrisa bajo la máscara. Eres la persona que siempre presta atención a las peculiaridades y personalidades de los demás, continuó mientras todos cruzaban lentamente un pequeño puente, así que, ¿tienes alguna sugerencia? Reflexionó Midoriya frunciendo el ceño. De todos, probablemente soy el que más me preocupa. Monoma, le dijo a Shinzo mientras Uraraka y Asido asentían. Todos sabían lo problemático que era el don de ese individuo. La capacidad de copiar y usar la habilidad de otro significaba que no podían atrapar al chico por medios convencionales. Por lo que sabían, podría haber conseguido materiales para copiarlos donde toda su clase de antemano. En ese caso, estarían en gran desventaja ante ataques repentinos. Concéntrate en él por ahora, asintió Asido mientras colocaba una mano triunfante sobre uno de sus bíceps, nos encargaremos del resto, finalizó. Entendido, dijo Shinzo mientras jugueteaba con su dispositivo, algo le decía que lo necesitaría pronto. Manténganse alerta, murmuró frunciendo el ceño.
Nos acercamos al centro de la arena. Si el otro equipo avanza a un ritmo similar, nos encontraremos con ellos allí. Durante los siguientes instantes, una profunda sensación de temor llenó el aire. Como si les estuvieran cargando lentamente con pesas en la espalda, los aprendices de la clase 1A y Shinzo comenzaron a sentir una sensación familiar, pero inquietante, el inicio de la batalla. La tensión comenzó a crecer, como una orquesta de violines que empieza a tocar lentamente, hasta que, en un instante, todo se sumió en el caos. En un instante, Midoriya sintió una punzada de dolor que le recorrió todo el cuerpo desde el estómago. De un vistazo, descubrieron que la fuente de ese dolor era un pequeño kukri que se había hundido en su uniforme. Aunque la herida no era muy profunda, sin duda para evitar un golpe fatal, el impacto fue suficiente para hacerlos tambalearse a todos. Si eso fuera un ataque de verdad, pensó Midoriya mordiéndose el labio, ya estaría muerto. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que, si esa arma hubiera caído un poco más a la izquierda, podría haber resultado mortalmente herido. ¡Ay!, gritó mientras apartaba la espada con fuerza. Solo conozco a una persona en el equipo contrario que usa esas, les dijo a sus amigos mientras azotaba los puños, sin duda para intentar reaccionar. Sí, respondió Ácido mientras se adelantaba a toda prisa. ¿Dónde te escondes, Walker?, gritó mientras lanzaba ácido por doquier. Vapores tóxicos llenaron el aire mientras su brebaje consumía el suelo, el metal y el hormigón. Finalmente, toda la manzana en la que se encontraban quedó cubierta por una nube de gas rosa. Ningún asaltante escondido podía permitirse permanecer en la misma posición mucho tiempo en semejante situación. Chicos. Cuando salga tropezando, todos salten sobre él, instruyó su compañera mientras revisaba cuidadosamente cada rincón posible. En un instante, cambiaron rápidamente sus posiciones a una formación defensiva, con los demás miembros protegiendo al herido Midoriya en el centro. A simple vista, su estrategia parecía infalible. Sin embargo, no era perfecta. Antes de que ninguno de ellos pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, una persona saltó al círculo bajo la protección de la nube ácida para intentar rematar a Midoriya. Sin embargo, se precipitaron demasiado. Gracias a su entrenamiento, Shinzo rápidamente le dio la vuelta a la situación al misterioso atacante. Sin perder un momento, cubrió al estudiante con una gruesa capa de sus ataduras antipersonal, aturdiendo momentáneamente al oponente. Debo admitirlo, no pensé que fueras tan rápido, dijo Shinzo mientras luchaba por mantener las cuerdas agarradas. Al disiparse el humo, apareció la persona que todos esperaban. Reflexionó Alan con una sonrisa mientras cruzaba miradas con el chico, buen intento. Después de todo, ya conocía el don de Sino. Aunque habían predicho que Walker sería un fastidio, Midoriya y los demás miembros de la clase 1A no pudieron ocultar su sorpresa ante su descarado ataque. El chico que todos creían relegado a apoyo se estaba lanzando de lleno a la proverbial boca de lobo. De no ser por la rapidez de reacción de Shinzo, podría haber causado un daño considerable a la vanguardia de su equipo. Su mano derecha, que aún tenía un cuchillo apuntando directamente a uno de los tendones de Midoriya, había sido retenida por las armas de Shinzo, pero por poco. ¡Santo cielo!, pensó Shinzo mientras se mordía el labio, ¿qué pasa con esta fuerza física descomunal? Solo logró agarrar un brazo, pero sintió como si intentara detener un coche. ¿Seguro que este tipo no tiene habilidad?, preguntó en broma a sus compañeros, apretando los dientes y clavándose en el suelo. Claro, respondió Midoriya mientras su mente buscaba a toda prisa una oportunidad para contraatacar. Podía simplemente golpear a Walker, pero debía tener cuidado de no causarle un trauma grave. Así que optó por la siguiente mejor opción. Shinzo. Sujétalo, gritó mientras apuntaba sus guantes de la fuerza aérea directamente al cráneo de su compañero. Le dispararé una ráfaga de aire cerca de las orejas para desorientarlo y dejarlo inconsciente, pensó mientras se preparaba para golpear con un dedo. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, corrían de cabeza hacia la trampa de Walker. Como lo había planeado, Midoriya apuntó y disparó una bola de aire hacia su compañero. Pero, en lugar de desplomarse cuando la bala invisible lo alcanzó, el chico hizo algo extraño. ¿Qué demonios está haciendo?, pensó Shinzo mientras Walker giraba rápidamente, enrollando sus ataduras como si fueran cordel alrededor de un palo. Era una visión tan extraña que el joven héroe ni siquiera se dio cuenta de que lo arrastraban lentamente hacia su agresor. Sin embargo, para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. ¡Ay, mierda!, maldijo al comprender por fin lo que estaba pasando.
Walker lo estaba arrastrando hacia la línea de fuego de Midoriya. Por desgracia, aunque había descubierto la estrategia de su oponente, no estaba en condiciones de evitarlo. «Maldita sea», gritó mientras se volvía hacia sus compañeros en busca de ayuda. «Chicos, ayúdenme a sujetarlo. Intenta tirar de algo». «No te preocupes, Shinzo, lo tengo», gritó Midoriya mientras desataba su ataque. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, un torrente gigantesco de aire se precipitó hacia Walker. Inmediatamente, el chico balanceó a Shinzo frente a él con una facilidad asombrosa. El aire chocó con el aprendiz en pleno vuelo, lanzando su cuerpo inerte a través de una pared cercana hacia uno de los edificios vecinos. La fuerza de la explosión llenó la zona de humo y escombros, casi como si estuvieran en medio de una zona de guerra. En la confusión, Alan aprovechó esta capa de polvo para zafarse del agarre de uno. ¿Cómo lo hizo?, pensó Midoriya mientras él y los demás comenzaban a entrar en pánico. La enorme fuerza necesaria para mover a una persona como Sino, cubierta de equipo y dispositivos, de esa manera era prácticamente sobrehumana. ¿Siempre fue tan fuerte? Asido les preguntó a Uraraka y Mineta mientras salían corriendo de la nube de escombros. No tiene ningún don, ¿verdad?, añadió Uraraka mientras respiraba con avidez. ¿Cuánto entrenó para ser capaz de hacer algo así? Todos sabían lo dedicados que eran a sus estudios personas como Midoriya y Bakugo, pero poder hacer lo que acababan de presenciar era simplemente imposible. Lo subestimé, pensó Midoriya mientras se mordía el labio. Ninguno esperaba que Walker pudiera enfrentarse a todos a la vez de esa manera. Shinzo resultó herido, pero ese ataque no tuvo la fuerza suficiente para incapacitarlo con todo el equipo de protección que llevaba puesto. Dicho esto, gracias a ese asalto, ahora tenemos un hombre menos. No podían permitirse el lujo de descuidarse. Chicos, recuperen el aliento y observen los alrededores. Tenemos que encontrar a dónde se ha escapado Walker. No podían arriesgarse a dejar que el chico descansara. Vale, respondieron Uraraka y los demás mientras iniciaban la búsqueda con vacilación. Por un instante, cada movimiento que hacían parecía un sueño confuso, y Midoriya no podía culparlos. Hacemos todo esto por alguien sin don, pensó con una risita nerviosa. No puedo creer que nos haya hecho retroceder, sin poderes. Ninguno quería pensar en ello, pero al comprender la realidad de su situación, ellos, y todos los que presenciaban la batalla, no pudieron evitar sentir una ligera punzada de terror. El talento era algo que UA se enorgullecía de fomentar y nutrir. Personas como Bakugo, Todoroki y, en cierta medida, él mismo, recibían constantemente las herramientas y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial. Para algunos, este potencial podía no manifestarse en forma de poder puro, pero para muchos héroes, el constante esfuerzo por ganar fuerza era una prueba interminable. Aquellos que alcanzaban la cima de su clase eran elogiados por su poderío para combatir a varios villanos a la vez. Sin embargo, eso era gracias a sus poderosos dans. Con eso en mente, la idea que todos tenían era simple. Si Walker hubiera nacido con una habilidad, sería imparable. Maldición, maldijo Asido mientras derribaba una pared delgada con su ácido. El tipo se fue. Debió de subir por una escalera o algo así para subir a los tejados. Probablemente intentaba preparar otro ataque sorpresa. Midoriya. Tenemos que prepararnos. Si vuelve con sus compañeros y se reagrupa, es muy probable que alguno de nosotros muera en la próxima pelea. Tenían las manos ocupadas lidiando con Walker solos, cualquier otra persona que se uniera sería catastrófica. De acuerdo, dijo Midoriya mientras recuperaba la compostura y saltaba al punto de apoyo más cercano. Yo vigilaré, ustedes vayan a buscar a Shinzo. Cuidado, conociendo a Monoma, seguro que no desperdiciarán esta oportunidad. Lentamente, esta contienda inicialmente tranquila se había convertido en una explosiva prueba de fuego. Con sus planes desbaratados, Midoriya se esforzaba por idear alguna estrategia de contingencia. Pensó. Hay una salida, solo tengo que encontrarla. No era Yaoyorozu, pero eso no significaba que no lo intentara. Solo necesitaba una pequeña chispa. Monoma sintió que su mandíbula rozaba el pavimento mientras observaba el caos desde lejos. ¿Crees que deberíamos ayudarlo?, preguntó Soda mientras Walker empezaba a lanzar a Shinzo como si fuera de papel. En un segundo, el chico había neutralizado a uno de los combatientes más molestos del 1A y sumido al equipo enemigo en un estado de confusión. No mentía, todos estaban completamente impactados.
Casi me recuerda a Togata, con la forma en que se enfrenta a todos esos poderosos él solo, añadió Kodai mientras Walker continuaba su ataque. Aunque la comparación tenía sentido, Monoma casi se negaba a creerla. ¿Ese tipo es como Togata? En serio, susurró para sí mismo mientras se tapaba la boca con una mano. Togata era uno de los 3 grandes de la UA. Una persona a la que todos los estudiantes de Japón intentaban emular. Imposible. Y aún así, pensó Monoma mientras se mordía el labio, eso es todo lo que pienso. Deberíamos aprovechar la confusión de uno y unirnos a Walker en un ataque de pinza, sugirió Soda mientras se preparaba para la batalla. O sea, no es como si pudiéramos dejar que un tipo sin don se lleve toda la gloria, ¿verdad?, murmuró mientras se giraba hacia Monoma. Claro que sí, maldijo mientras se crujía los nudillos y saltaba la barandilla del tejado. Quiero que tú, Soda y Kodai corran adelante y apoyen a Walker. Yanagi se quedará conmigo. Si alguno se aleja, estaremos allí para noquearlo. Armados con su nueva estrategia, los estudiantes del 1B se dirigieron apresuradamente al centro de la lucha. Monoma, veo ha sido ahí adelante. ¿Ataquemos?, preguntó Kodai mientras su líder asentía. En un instante, corrió hacia su oponente y sacó lo que parecía una lata pequeña de uno de sus bolsillos. Sin embargo, en realidad era un enorme bidón de aceite que había encogido con su don. Antes de que Asido pudiera reaccionar, blandió el contenedor y lo devolvió a su tamaño normal. Como Asido seguía distraída buscando a Walker, no se dio cuenta del proyectil gigante que se dirigía hacia ella hasta el último segundo. Rayos, ya están aquí, gritó a sus compañeros mientras usaba su ácido para destruir el tambor. Al instante, el resto de los miembros de 1A se giraron para encararlos. En cuestión de segundos, el campo de batalla se había convertido en una pelea a muerte. Yanagi usaba su telequinesis para destrozar el suelo donde se encontraban Midoriya y Uraraka, obligándolos a retirarse a un callejón cercano. Monoma y Soda lo siguieron rápidamente, acribillándolos con proyectiles mejorados, gracias a la habilidad de Soda, antes de que pudieran pensar. Sin embargo, mientras estaban distraídos lidiando con la vanguardia de su oponente, Mineta y Asido pudieron atacarlos por el flanco izquierdo. ¡Mierda!, gritó Monoma mientras agarraba el hombro de Soda. Agáchate, continuó el chico mientras obligaba a su compañero a agacharse, esquivando una verdadera oleada de bolas moradas de Mineta. Esas cosas son muy malas si te atrapan. Ten cuidado la próxima vez. Entendido, gracias, respondió Soda mientras ambos continuaban apresuradamente su asalto. De vez en cuando, Kodai se unía al bombardeo desde uno de los tejados cercanos, aumentando aún más la presión sobre los combatientes del 1A. Maldición, maldijo Midoriya mientras escrutaba con la vista los edificios cercanos. ¿Ya se recuperó Shinzo?, le preguntó a Uraraka mientras la chica levitaba sigilosamente sobre una tubería cercana. Puede que le dieran un buen golpe antes, pero no debería haberlo dejado completamente fuera de combate. Después de todo, el chico llevaba una versión del equipo de protección del señor Aizawa. Necesitamos su ayuda para salir de este apuro. Sí, creo que sí. Ya lo veo recuperándose al otro lado del patio, gritó Uraraka mientras le lanzaba algunas piedras y escombros a Kodai. Parece que Monoma y los demás aún no lo han notado, continuó con una leve sonrisa. Seguro que no están prestando atención, pero Walker sí. Tenemos que ir a reforzar a Shinzo. No podían permitirse perder a un compañero tan útil tan pronto. Por desgracia, tal como había predicho, no tardó mucho en que una sombra oscura pasara volando junto a ellos. ¡Ay, demonios! Está corriendo sobre las líneas eléctricas, gritó Midoriya mientras se mordía el labio y se zambullía en el callejón abierto. No hay donde esconderse aquí, pero este es el único camino disponible que me permitirá llegar a tiempo a Shinzo. En cuanto asomó la cabeza, el bombardeo interminable de 1B se desató sobre él. Era simplemente imposible evitar el daño si continuaba, pero no podía darse el lujo de avanzar sin dolor. Apretando los dientes, Midoriya se abrió paso a través del muro de ataques, deteniéndose solo para bloquear o esquivar cuando era absolutamente necesario. Normalmente, sus maestros habrían condenado semejante estrategia como temeraria. Sin embargo, en una situación tan desesperada, incluso ellos se quedaron sin palabras. Puedo lograrlo, pensó el chico mientras un trozo de escombro particularmente afilado le hacía un pequeño corte justo encima del párpado izquierdo. Este tipo es una máquina. Monoma entró en pánico cuando Midoriya rompió el cerco y corrió hacia el fondo del patio. Maldita sea,
va a ayudar a Shinzo. Que alguien lo detenga. Lamentablemente, sus órdenes cayeron en saco roto. Lo siento, Soda, estamos demasiado ocupados manteniendo al resto del Uno a bajo control, respondió Kodai mordiéndose el labio. Incluso sin el apoyo de Midoriya, el resto del equipo del Uno-A seguía siendo increíblemente adaptable. Si cedían, aunque fuera mínimamente, todo su progreso se perdería. Mierda, pensó Monoma mientras se giraba para perseguir a Midoriya. ¿Por qué hago esto? Es imposible que pueda ganarle a ese bruto en una carrera a pie. Al final, solo pudo sentarse y observar. Pero, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una chispa de intuición lo asaltó. Ah, es cierto, susurró para sí mismo mientras chasqueaba los dedos. Walker se escapó antes para ganarle al Uno-A. Así que deberíamos estar bien. Instintivamente, Monoma se giró y se encontró con un Shinzo, con suerte capturado. Sin embargo, lo que le esperaba era todo lo contrario. ¿Qué? Gritó mientras veía a Midoriya sacar a Shinzo de entre los escombros. ¿Cómo demonios le ganó a Walker? Tenía una ventaja enorme. Al principio, Monoma pensó que el chico había sido emboscado o algo así. Al instante, empezó a mirar a su alrededor, buscando desesperadamente la ubicación de su compañero. Pero, cuando finalmente lo encontró, solo recibió una intensa oleada de confusión. Preguntó en voz alta, demasiado sorprendido para guardar silencio. ¿Qué demonios hace ahí arriba? Ante sus palabras, el resto de sus compañeros se giraron para mirar hacia donde señalaba su líder. Para su sorpresa, encontraron a Walker de pie sobre una de las muchas torres de radio que salpicaban el paisaje. Estaba muy lejos de donde estaban, prácticamente al otro lado de la arena. Incluso entrecerrando los ojos, solo podían distinguir algunos detalles vagos. Lo cual, para Walker, fue una bendición. Esto se debía a que sus compañeros no podían ver la expresión de horror que ahora cubría su rostro. Yo pensé que era casualidad. Pero, no puede ser, pensó Walker, con el corazón acelerado, mientras se llevaba la mano izquierda a su ojo izquierdo, abultado, oscuro y ensangrentado. Mi maldición, continuó mientras miraba al horizonte, con la mente confusa e inestable, se ha reactivado.